Todo el mundo habla de estrés, ansiedad y ataque de pánico, pero ¿qué son en realidad? Pasado un punto, todo lo que hace bien, hace mal. Vivimos e interactuamos en una sociedad que está estresada como nunca antes. Quiero hacer referencia rápidamente hoy al estrés, la ansiedad y los ataques de pánico, sobre todo para entender un poco más un tema que está en boca de todo el mundo. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus síntomas? Y sobre todo, ¿cómo podemos tratarlos? Contrariamente a la creencia popular, el estrés puede ser positivo. No todo el estrés es malo. Una vez trabajaba para un médico muy conocido por esta zona, que era jefe de la junta directiva de cirujanos de California, una persona muy respetada. Y me acuerdo que en esos momentos que estábamos todos estresados y atareados por las demandas del trabajo, siempre pasaba y decía: aprovechen que el estrés es bueno y les hace bien. Y lo cierto es que hay un grado de estrés que es muy bueno, porque activa los sistemas de atención y los sistemas de alerta de la mente y agudiza los sentidos, también agiliza los músculos. Pero claro, pasado un punto, todo lo que hace bien, hace mal. ¿Pero qué es el estrés? Puesto de manera muy simple, podríamos decir que el estrés es la reacción del cuerpo ante un desafío. Puede provenir de eventos externos, pero también de pensamientos internos que no tengan ningún tipo de conexión con la realidad. En ráfagas breves, el estrés puede ser positivo, como veíamos, cuando te ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero el estrés negativo o crónico interrumpe casi todos los sistemas del cuerpo, como el inmunológico, el sistema digestivo y el reproductivo también. Aumenta el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, acelera el proceso del envejecimiento y muchas cosas más. Esto es muy importante porque hoy en día vivimos en tiempos muy estresantes. Vivimos e interactuamos en una sociedad que está estresada y frustrada como nunca antes lo habíamos vivido. Pero entonces, ¿cuáles son las causas más comunes del estrés? Y aquí quiero nombrar algunas, aunque no sean todas, pero quiero nombrar las más comunes. Por ejemplo, estar bajo mucha presión durante mucho tiempo, grandes cambios, preocuparse demasiado por algo, no tener mucho o ningún control sobre el resultado de una situación, tiempos de incertidumbres como los que estamos viviendo, la muerte de un ser querido, casarse, divorciarse, pérdida de trabajo, aumento de las obligaciones financieras, mudarse a una nueva casa, a una nueva ciudad, a un nuevo país, enfermedades prolongadas o crónicas, problemas emocionales, depresión, ansiedad, ira, dolor, culpa, baja autoestima. Los factores que producen estrés son muchos y muy variados. Y esto es muy interesante porque no solo los factores son muchos y muy variados, los síntomas físicos del estrés también. Casi cualquier cosa hoy en día le decimos que es estrés. Ese es el motivo de este video, determinar qué es y qué no es estrés, ansiedad y pánico. Ok, entonces los síntomas pueden ser baja energía, dolores de cabeza, malestar estomacal que incluyen diarrea, estreñimiento, náuseas, etc. También hay dolores y molestias musculares, dolor de pecho, taquicardia, insomnio, resfriados, enfermedades virósicas frecuentes y recurrentes sobre todo, pérdida del apetito o del deseo sexual, también pérdida del apetito físico o de las interacciones sociales, etc. ¿Por qué hago esta enumeración de síntomas? Para que prestes atención y te des cuenta que tal vez los problemas de digestión o la falta de sueño o los dolores de cabeza frecuentes que tienes no son puramente físicos, sino que tal vez tienen una base en un grado de estrés que se ha vuelto crónico. Ok, vamos rápidamente al segundo punto, porque el estrés es un desencadenante común de la ansiedad. Y es importante detectar los síntomas de ansiedad tempranos para poder prevenir el desarrollo de un trastorno de la ansiedad. Porque el estrés es la reacción del cuerpo a una amenaza, mientras que la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. Lo voy a decir de nuevo. El estrés es la reacción del cuerpo a una amenaza. La ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, el estrés es una reacción corporal, mientras que la ansiedad es una reacción emocional. La ansiedad es un sentimiento que puede manifestarse físicamente en inquietud, nerviosismo, tensión generalizada, sudoración, agotamiento, palpitaciones del corazón, dolor de pecho. Por eso muchas veces se las confunde con el estrés. También produce sensación de perder el control o de volverse loco y sensaciones de que se va a desmayar, entre muchas otras. Por ejemplo, puedes sentirte ansioso cuando te enfrentas a un problema difícil en el trabajo, antes de realizar un examen o antes de tomar una decisión importante.
Pero otra vez, la ansiedad es una reacción emocional. Cuando este sistema entra en acción, pueden aparecer síntomas físicos muy similares a los del estrés, lo que genera mucha confusión. Pero también, y esto es lo interesante, la ansiedad provoca un aumento hormonal que puede hacer que te sientas agotada o cansada o cansado constantemente. Solo traigo esto para que presten atención. El incidente que lo provoca probablemente sea temporal, pero la sensación de agotamiento perdura. Incluso, después de haber descansado un poco, es posible que experimentes fatiga crónica, y en este punto, la ansiedad se ha vuelto una patología. Ok, vimos los síntomas, veamos las causas. Algunos factores externos comunes que pueden causar ansiedad son exposición a situaciones de tensión o insatisfacción. Esto puede pasar en el trabajo, la escuela, las relaciones personales, etc., la familia, en la casa, en el matrimonio. Problemas financieros, sucesos globales o problemas sociales y políticos. Y por supuesto, estrés por eventos mundiales impredecibles e inciertos, como una pandemia. Un ataque de ansiedad se siente más severo que la simple sensación de ansiedad, pero menos severo que un ataque de pánico. El ataque de pánico puede durar desde minutos hasta horas, incluso días, y hubo casos que hasta semanas. Porque los síntomas de la ansiedad, justamente, se vuelven gradualmente más intensos con el paso de los minutos, de las horas y de los días. Pero los ataques de pánico son totalmente opuestos. Aparecen repentinamente y hacen un pico rápido y generalmente van desapareciendo después de unos minutos o de unas horas. Ahora bien, si como dijimos, la ansiedad es la reacción emocional al estrés, el ataque de pánico es la reacción desproporcionada o descontrolada a la ansiedad. Un ataque de pánico es un síntoma de la ansiedad y no directamente del estrés. ¿Qué es entonces un ataque de pánico? Es un episodio repentino de miedo intenso que desencadena reacciones físicas graves cuando no existe un peligro real o una causa aparente. Esta es la diferencia fundamental. Los ataques de pánico son intensos y perturbadores. A menudo implican una sensación de irrealidad, de desapego o desdoble. Los ataques de pánico a menudo surgen de la nada, sin previo aviso, y a veces sin un desencadenante evidente. Se caracterizan especialmente por su intensidad inesperada, debilitante e inmovilizadora. Esta es otra característica fundamental del pánico. La intensidad llega tan rápido y a tales puntos que en lugar de ayudarnos a reaccionar, nos paraliza y nos inmoviliza. Los ataques de pánico pueden ser muy aterradores. Durante un ataque de pánico puedes pensar que estás perdiendo el control de tu cuerpo o de tu vida o de toda la situación o de tu entorno. O que a veces puedes pensar que tienes un ataque cardíaco, incluso que te estás muriendo. También produce transpiración, temblor, dificultades para respirar, opresión en el pecho, la garganta y escalofríos. La cantidad de ataques que tengas dependerá de la gravedad de tu afección. Algunas personas tienen ataques una o dos veces al mes, mientras que otros lo tienen varias veces a la semana. La mayoría de los ataques de pánico duran entre 5 y 20 minutos. Son por lo general muy cortos. Se han informado de algunos que han durado horas, pero son muy raros. Es un sentimiento tan fuerte y abrumador que requiere grandes cantidades de energía insostenibles para el sistema. No lo podemos generar. Ok, llegamos al punto más importante. ¿Cómo los tratamos? Y eso es lo que más me interesa recalcar con este video. Si bien tanto el estrés como la ansiedad y el pánico son diferentes, todos estos trastornos tienen algo muy bueno en común, y es que son altamente tratables y la mayoría de ellos responden muy bien a técnicas rápidas que son fáciles de implementar. Las siguientes técnicas que les voy a presentar pueden ayudar a detener estos ataques en seco, al controlar la respuesta del cuerpo tanto como sea posible. Y si hace falta, cuando la situación es muy severa o incontrolable, se puede incluso recurrir a los medicamentos, pero por lo general, y en la gran mayoría de los casos, estas técnicas tienen un muy alto porcentaje de rendimiento. Primero, técnicas de relajación con ejercicio de respiración profunda y controlada. Hay técnicas como el square breathing que le llaman, o respiración en cuadrado, que son muy fáciles de emplear y muy útiles. La técnica de la respiración en cuadrado es muy simple. Consiste en tomar aire durante 4 segundos, lo retenemos durante 4 segundos, los largamos durante 4 segundos, esperamos 4 segundos
y volvemos a respirar. Retenemos. Esperamos. Sucesivamente. Es muy simple y es sumamente efectiva. La segunda técnica también es muy importante. Podemos hacer ejercicios de relajación muscular por sector o por grupos. A relajar conscientemente un músculo a la vez, comenzando con algo simple como los dedos de la mano. Y podemos ir avanzando a través del cuerpo. Esto es muy importante porque nos ayuda a tomar conciencia de los músculos y lo podemos relajar intencionalmente, y esto va a ayudar muchísimo a bajar el nivel de pánico o de ansiedad o de estrés. La tercera técnica, que también es muy usada y muy útil, se llaman técnicas de enfoque. Una muy común es la técnica 333, que es mira a tu alrededor y nombra tres cosas que ves, tres sonidos que escuches y finalmente mueve tres partes de tu cuerpo, como el tobillo, los dedos, los brazos, etc. Siempre que sientas que tu cerebro va a 1000 por hora, este truco mental puede ayudarte a centrar tu mente en el momento presente, devolviéndole estabilidad, control y sobre todo calma. La cuarta técnica es muy fácil y directa, y es involucrarte inmediatamente en algún tipo de actividad o ejercicio físico, mover el cuerpo, caminar, ir, venir, lo que sea. La quinta y última técnica que vamos a hablar hoy también tiene un gran impacto, que es hablar sobre estas preocupaciones, darle una atención, darle un sentido y un significado con alguien. No tiene que ser un profesional, pero tiene que ser alguien que esté dispuesto a escuchar. Muchas veces lo único que necesitamos es alguien que nos preste el oído. Así que muy brevemente y sobre todo muy rápidamente, estas son las diferencias fundamentales entre el estrés, la ansiedad y los ataques de pánico.